El régimen de Putin y los regímenes como el de Putin podrían ser bautizados tranquilamente como fabricantes de viudas, fabricantes de huérfanos, fabricantes de dolientes, también fabricantes de payasos. Porque a estas alturas, todo aquel que salga a poner a Putin como una víctima de cualquier cosa es porque está comiendo de la amarilla y fumando de la verde. No hay manera alguna de ver a Putin como una cosa distinta que un tirano, como una cosa distinta que un dictador, como una cosa distinta que un asesino. Es imposible decir que Putin tiene el control absoluto de su país y no es responsable de la muerte de sus opositores. Porque para quien se le olvida, este no es el primer opositor que aparece liquidado por los aparatos de inteligencia rusa o por sus sicarios o por sus acólitos. Estamos hablando de una situación que es lo suficientemente infame y que ha durado por lo menos 20 años, porque Putin no tiene 3 días siendo presidente, parece que a algunos se les olvida. Parece además que a algunos se les olvida que Putin fue durante el periodo de la Unión Soviética un destacado agente de la KGB, de los servicios secretos de ese país, donde estaba encargado de barbaridades en el territorio de este país donde yo estoy, aquí en Alemania, que tenía su base de operaciones en Dresden, y que cuando el momento de la caída del muro de Berlín, él estaba matando a gente para que no saltara del muro. Eso era una de sus especialidades. La raigambre criminal de Putin es larga, profunda y sangrienta. Pero además de eso, hay otra situación. No es la primera vez que vemos un caso de una viuda, la viuda de una víctima de un régimen tiránico, encabezando movimientos para poner orden o para restablecer la democracia en sus países. Creo que es necesario hablar de eso y lo vamos a hacer en este segundo segmento de Fuera de Orden, hoy martes 20 de febrero del año 2024. Seguimos en Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Gracias por estar de vuelta, gracias por seguir allí. Les recordamos que estamos en vivo normalmente alrededor del mediodía, hora de Venezuela. Ya son las 1:08 de la tarde en Venezuela. Son las 12:08 del mediodía allá en Miami, donde nos ve muchísima gente. Saludos a quienes nos ven también desde las Islas Canarias y desde el Reino Unido, donde son las 5:08. Nosotros acá son las 6:08 de la tarde y seguimos con ustedes en esta transmisión en vivo. Recuerden que este programa tratamos de, menos la semana pasada que estuve cumpliendo con unos compromisos y también tuvimos programa la semana pasada, pero lo dejamos grabado. En esta ocasión estamos en vivo y este programa luego se retransmite en 2 segmentos divididos en este mismo canal a las 8 de la noche, hora de Venezuela, para quienes prefieren verlo en diferido. Por supuesto, para todos hay. Las pastillas de memoria, por supuesto, también están allí. Las pastillas de memoria todos los días también son publicadas en este canal. El tema de las viudas son atinentes a todas las guerras. Es imposible una guerra sin viudas. Es imposible una guerra sin huérfanos. Es imposible una guerra sin madres llorando a sus hijos, sin padres sufriendo la ausencia de sus hijos, sin familia sufriendo la ausencia de sus miembros. No ha habido una generación en la historia reciente que haya podido vivir sin el fantasma de la guerra sobrevolando por su historia. El siglo XX fue un siglo de guerras en todas partes del mundo. La tecnología nos ha permitido crear un concepto de inteligencia artificial sin lograr borrar el concepto de la ignorancia verdadera. Mientras unos usan la inteligencia artificial, otros son ignorantes verdaderos. Los avances de la tecnología no nos han permitido acabar con las guerras. Los avances de la tecnología no nos han permitido popularizar la democracia y convertirla en algo mucho más amplio que lo que nos quieren vender como democracia. Las libertades hoy, luego de la caída de la Unión Soviética, que era como la denominó el fallecido presidente Ronald Reagan, el imperio del mal. Lamentablemente ese imperio del mal que era la Unión Soviética, al caer y derrumbarse de la forma en que se derrumbó,
Su ausencia no permitió el avance de la libertad, inclusive dentro de los propios Estados Unidos, donde la lucha por la libertad sigue efectivamente vigente, y si no, que lo digan todos aquellos que luchan por la libertad del porte de armas, por la libertad de la defensa de la vida, por la libertad de expresión, por la libertad de opinión, por todo lo relacionado a el combate al racismo, el combate a la discriminación, que es una realidad y que forma parte también del debate por las libertades. Siendo las cosas de esa manera, uno tiene que preguntarse si la caída de la Unión Soviética cambió algo y nos permitió que no siguiésemos viendo viudas, guerras, huérfanos como consecuencia de acciones políticas y del empecinamiento de los liderazgos. Yo creo que eso es necesario analizarlo seriamente. Es necesario analizar seriamente si el mundo de verdad ha avanzado cuando seguimos viendo viudas, guerras, huérfanos y la situación contra natura de padres y madres enterrando a sus hijos. La viuda de Navalny ha salido a recorrer el mundo y parece ser que apenas comienza. Putin mató a mi marido, ha declarado en Bruselas Yulia Navalny. Al igual que muchos líderes mundiales, la viuda del opositor ruso Alexei Navalny acusa a Vladimir Putin de estar detrás de la muerte de su marido y dice conocer las motivaciones del crimen. En un vídeo publicado este lunes prometió dar los nombres y ponerle rostro a quienes asesinaron a su marido, asegurando tener detalles de lo ocurrido en la cárcel siberiana del Lobo Polar, donde murió el líder opositor. Sabemos exactamente por qué Putin mató a Alexei hace 3 días. Pronto se lo diremos, averiguaremos exactamente quién lo hizo y cómo se llevó a cabo este crimen. Daremos nombres y mostraremos sus caras. Yulia Navalny deploró que el cuerpo de su marido esté siendo ocultado cobardemente, tratando quizá de hacer desaparecer los residuos de Novichok, pues incluso a la madre de Navalny se le ha negado el acceso a la morgue. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó las acusaciones contra el presidente Putin de groseras e inadmisibles. Es grosero e inadmisible decir que Putin, que lleva más de 20 años en el poder, es un asesino, después que todo el que osa oponerse le termina muerto en circunstancias extrañas, cadáver secuestrado y normalmente siempre puede tomarse un té o se resbalan por la ventana. Oye, pero qué país tan peligroso ha construido Putin, donde la gente se resbala por la ventana, se cae bajando las escaleras y se esnucan. ¿Ah? Se suicidan con 20 tiros. Extrañísimo eso, ¿verdad? El único país del mundo donde alguien se muere tomando té. Ni en Londres se toman el té todos los días a las 5 de la tarde. Pero la gira de la señora apenas comienza. A 3 días de que se reportara la muerte del líder opositor ruso Alexei Navalny en una prisión del Ártico, su viuda Yulia Navalnaya dijo en un mensaje de video que continuaría el trabajo de su esposo en su lucha por la libertad de Rusia. Además, culpó al presidente ruso Vladimir Putin de haberlo matado. Sabemos exactamente por qué Putin mató a Alexei hace 3 días. Se lo contaremos pronto. Definitivamente descubriremos exactamente quién cometió este crimen y cómo lo hicieron. Daremos nombres y mostraremos caras. Cerca de 400 personas han sido detenidas por protestar la muerte de Navalny. Las autoridades penitenciarias de Rusia reportaron que el líder opositor murió después de dar una caminata y perder el conocimiento mientras estaba detenido. Entre tanto, el presidente estadounidense Joe Biden dijo este lunes que sopesa sanciones adicionales a Moscú. Ya tenemos sanciones, pero estamos considerando sanciones adicionales. La madre de Navalny, Lyudmila Navalnaya, visitó este lunes la oficina del Comité de Investigación en la ciudad más grande cerca de la penitenciaría donde se encontraba su hijo, pero no obtuvo información. Los investigadores rusos aún tienen que determinar la causa oficial de su muerte. El grupo de rock U2 encabezó cánticos en nombre de Navalny durante un concierto el sábado en Las Vegas. El líder de la banda irlandesa, Bono, ha expresado su opinión sobre reforzar el apoyo occidental a la defensa de Ucrania contra la invasión rusa.
Bueno, ustedes ven, yo creo que es importante esto de la banda YouTube, de Bono. Ustedes ven, y esto es lo lógico, que si, ojo, yo estoy en contra de que un artista haga proselitismo político. O sea, no. Ojo, y no por nada personal. Puede tener una opinión política, por supuesto, claro. 1 y 20. Pero yo considero que un artista debería reservarse sus posiciones políticas, o por lo menos no entrar a hacer proselitismo, es mi opinión. No me gusta ver sacerdotes haciendo proselitismo, no me gusta ver militares haciendo proselitismo, obviamente, tampoco a pastores ni ese tipo de gente. ¿Por qué? Porque considero que su misión es universal desde el punto de vista del mensaje. Un mensaje universal que no debería estar involucrado con el activismo político. Pero si tú te vas a meter al activismo por los derechos humanos, si tú te vas a meter al activismo por los derechos civiles, si tú te vas a meter al activismo por las libertades, ese activismo tiene que ser real y genuino. Real y genuino. No cuando te conviene. No cuando le conviene a la izquierda nada más. Tú tienes que denunciar cuando un régimen de izquierdas asesina y cuando un régimen conservador asesina. Tú tienes que denunciar cuando, por ejemplo, esta niña Greta que dice ser activista ecologista. Ella es activista ecologista cuando se trata de ponerse en contra de las políticas de Europa, pero jamás contra las políticas de China. ¿Quién contamina más? ¿Europa o China? ¿Quién contamina más? ¿Europa o la India? ¿Quién contamina más? ¿Europa o Rusia? ¿Quién contamina más? Esa es la gran pregunta que hay que hacerse. Pero esta niña, además de eso, que dice ser activista ecológica, de repente, de la noche a la mañana, después que pasa la pubertad y llega a la mayoría de edad, se nos ha convertido en una activista pro-palestina. Y entonces uno dice, pero tú no eras activista ecologista. Ah, no, ahora la niña es pro-palestina. Cuando yo veo a Bono, el hombre de la banda YouTube, con un activismo bastante intenso por temas de los derechos humanos, y el señor decide en este momento decir Putin es un asesino, bueno, debo decir que se gana mi respeto. Por lo menos no es un activista sesgado. Por lo menos no es un activista sesgado. Yo creo que esas cosas son siempre importante tenerlas en mente. Y otra de las cosas que es necesario tener en mente es que mi meta no ha terminado. Yo voy a viajar este 2024. Este 2024, otro de los destinos es Cantabria. Vamos a ir a Cantabria, vamos a ver la belleza de Cantabria, vamos a pasar por Cantabria, vamos a ir a esas playas de Galizano, de Somo. Vamos a ir a todas esas cosas bellas que podemos ver en España, porque de Cantabria y sus maravillas. Para allá nos invita a la Posada Somavilla. La Posada Somavilla ya tiene abierto todo lo que pueden tener abierto para que tú vayas a pasar por lo menos un fin de semana, por lo menos un full day. O si estás por ahí por Cantabria y te puedes acercar a la barra y disfrutar de la maravillosa comida de la Posada Somavilla, puedes hacerlo. Comunícate con ellos que de Cantabria y sus maravillas todo lo tiene la Posada Somavilla. Y adivina con quién me encontré en Madrid la semana pasada, con Carla Ron Arévalo. Carla Ron Arévalo, nos conversamos sobre la presentación de su libro. Carla Ron Arévalo, Por los pies entra la muerte. Otra de las autoras que nos está ayudando a cumplir nuestra meta de leer más en este 2024 es Carla Ron Arévalo, y su libro va a ser presentado en Madrid el 29 de febrero, es decir, que es una fecha especial. Así que Por los pies entra la muerte de Carla Ron Arévalo se encuentra a la venta a nivel mundial en Amazon. Es una buena idea leerlo antes o esperar al 29 de febrero y allí en Madrid, para quienes estén en Madrid, acercarse y comprar directamente en la librería Los Pequeños Seres de Madrid, que por cierto es de mi amigo Leo Maita, quien se hiciera famoso en Radio Caracas Radio con el programa El Conuco de Prometeo, junto a el amigo Carlos Peláez. Leo Maita está regentando la maravillosa librería Los Pequeños Seres. Qué lugar tan bonito, qué lugar tan lindo
por allí por la zona de La Latina en Madrid. Allí va a estar Carlarrón Arévalo el 29 de febrero presentando su libro Por los pies entra la muerte. Voy a tratar de conversar con ella pronto para seguir contándoles un poco más sobre esto y Por los pies entra la muerte, maravillosa novela de nuestra amiga Carlarrón Arévalo. Y nuestra también amiga Zaida Belén Martínez está de pláceme Zaida Belén Martínez porque hay muchísima gente que quiere también. Ella está dispuesta, está enviando su libro autografiado en los Estados Unidos. Para quienes quieren el libro de Zaida Belén Martínez autografiado, voy a tener toda la información en mi cuenta en Instagram. Voy a conversar con ella pronto para que nos dé más detalles sobre cómo hacer para obtener su libro Lo que me dio la luna. Lo que me dio la luna es un maravilloso compendio de historias, o mejor dicho, una historia que compendia todas las vivencias de una niña en aquella Valencia, de aquella Venezuela, que muchos creen que se fue, pero si la recordamos todavía está allí. Lo que me dio la luna de Zaida Belén Martínez está a la venta a nivel mundial en Amazon. Mira, me fui, ya estoy a punto de terminar Las puertas de Santiago Don Mar. No les quiero decir mucho, porque no quiero hacer spoiler. Pero mira, de verdad que yo no quería, yo iba leyendo Las puertas de Santiago Don Mar, la iba leyendo en el avión, ¿no? Y me daba rabia porque ya se iba a acabar el vuelo, yo no había, oye, me quiero terminar Y en el último vuelo, cuando vengo de regreso, estaba esperando que se bajara la gente para yo terminar, le digo, oye, me tuve que bajar porque si no... Emocionate tú también con la maravillosa obra Las puertas de Santiago Don Mar, a la venta a nivel mundial en Amazon. ¿Creíste que era distinta? ¿Creíste que era sincera y le entregaste tu vida sin ninguna condición? Pero todo fue un sueño de tu alma enamorada e igual que una de tantas jugó con tu amor. Andas diciendo y repitiendo, todas mienten. ¿De verdad el 14 de febrero te diste cuenta que todo era mentira, que todo era ilusión? Lo siento mucho, amigo. Siento mucho. Si cuando te ves al espejo ves que tu fisonomía craneal ha cambiado porque te han salido unos cuernos, porque tienes una mujer adúltera o crees tenerla, porque también puede ser mentira. La mujer adúltera de Danilo Tegler es un libro escrito por nuestro amigo Danilo Tegler que ha hecho una investigación después de 30 años como consejero matrimonial. Siendo un profesional de la materia, nos ha dado esta obra para comprender qué hay en la infidelidad femenina, por qué ocurre, cómo evitarla, cómo salir de ella y cómo restaurar una relación si es que acaso el fantasma de la infidelidad femenina está pasando por allí. No es la sayona, es la mujer adúltera. No es un bolero, es un libro. La mujer adúltera del doctor Danilo Tegler se encuentra a la venta a nivel mundial en Amazon. Y tú quieres estar aquí, tú quieres que tu libro, tu producto, tu servicio, tu empresa le llegue a las cientos de miles de personas que se encuentran suscritas a este canal y a nuestras redes sociales vinculadas. Por favor, comunícate con nosotros al correo que ves en pantalla. Hay mucha gente por ahí en cola que está por entrar también a este programa de alianzas comerciales para seguir con este contenido, con todo nuestro contenido y en nuestras redes sociales vinculadas. Comunícate con nosotros al correo que ves en pantalla. Que una alianza comercial con este canal en todos sus contenidos, por supuesto que es posible. Mira. Bueno. A veces uno puede creer que las cosas son nuevas, sobre todo cuando la historia muchos la olvidan, ¿no? Lo que está haciendo la viuda de Navalny ante la muerte de su esposo es algo que en otras ocasiones los hemos visto. Por ejemplo, en el año 78 ocurrió con esta señora. ¿Quién es esta señora? Esta señora es Violeta Barrios, viuda de Chamorro. En el año 78, la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, que era el tercer Somoza en gobernar con mano de hierro Nicaragua, país al que lamentablemente pareciera que la providencia lo ha condenado a vivir la desgracia de las dictaduras eternas, de las dictaduras interminables, de la infamia contra su población, de la persecución de nicaragüenses contra nicaragüenses, una cosa terrible. En el año 78, el esposo de Violeta Barrios, el doctor Joaquín Chamorro, era el periodista director, uno de los dueños y directores del diario La Prensa de Nicaragua, y era un tipo
que de forma indoblegable denunciaba y desde el activismo político también actuaba en contra del régimen somocista. Es decir, no lo pueden acusar de tener ninguna desviación porque el tipo estaba lanzado en contra de una dictadura. Ya en el año 78, su figura se había convertido en una referencia tal para la lucha por la libertad de su país que Anastasio Somoza, que era un maldito y murió como tal, por cierto. Anastasio Somoza lo tumbaron y después se lo pegaron por ahí. O sea, ese señor, bueno. Lamentablemente, bueno, el inmenso movimiento popular y cívico en contra de la dictadura de Somoza tenía a un hombre como Joaquín Chamorro al frente. Y Joaquín Chamorro fue asesinado por la dictadura de Somoza. A partir de ese momento, su esposa, Violeta Barrios, viuda de Chamorro, se convierte en la líder de la Unión Nacional Opositora para combatir políticamente, para combatir civilmente, para combatir cívicamente al régimen de Chamorro, al régimen de Somoza. Lamentablemente, había también, en ese inmenso movimiento civil, había una parte armada que era la guerrilla sandinista, que lograron tomar el poder, y cuando llegan los sandinistas al poder, ya ustedes saben lo que ocurrió. Al final de una intensa guerra civil auspiciada por la Unión Soviética y por los Estados Unidos, porque todo hay que decirlo, porque hay que decir que la guerrilla sandinista estaba auspiciada, armada e inclusive dirigida por comandos castristas, como por ejemplo Antonio de la Guardia, como por ejemplo Arnaldo Ochoa, que participaban en la guerra de guerrilla. De hecho, Antonio de la Guardia entró con el comandante Cero en la toma de Managua. Ellos entraron. La muerte de Joaquín Chamorro significó el final de la dictadura de Somoza, porque eso fue como que la guinda, la gota que derramó el vaso. Y a partir de ese momento se convierte entonces Violeta Chamorro en una figura importante, porque era la mujer que, a pesar de la inmensa tragedia familiar de haberla convertido en viuda a ella y en huérfanos a sus hijos, ella dijo, no, Joaquín Chamorro tenía una labor, yo no la voy a abandonar. En el año 90, cuando el sandinismo ya estaba perfectamente claro que era cualquier cosa que un movimiento democrático, una inmensa movilización de ciudadanos, de intelectuales, de figuras que inclusive habían servido al sandinismo, decidieron que no, que había que parar la guerra y que la única capaz de parar la guerra a través de una elección era Violeta Chamorro. Por cierto, que para proteger a Violeta Chamorro, Carlos Andrés Pérez destinó dinero de la partida secreta destinada a seguridad de Venezuela, seguridad y defensa, para proteger a Violeta Chamorro para que no la mataran. Porque eso formaba parte de la seguridad y defensa de Venezuela, lograr tener vecinos que no fuesen unos regímenes como el de Daniel Ortega. ¿Qué le hicieron a Carlos Andrés Pérez? Lo juzgaron y lo destituyeron por ese dinero que le dio a la protección de Violeta Chamorro. ¿Qué pasó después? Regresó Daniel Ortega al poder. ¿Y dónde está Daniel Ortega ahorita? Cómplice, copartícipe, socio del régimen chavista destructor de la democracia venezolana. ¿Tenía o no tenía razón Carlos Andrés Pérez en usar dinero de nuestra partida secreta de seguridad y defensa para la protección de Violeta Chamorro? Algo que no entenderán los personajes infames que formaron parte de su destitución, como Ramón Escobar Salón, que por cierto la hija de Ramón Escobar Salón estos días me insultó, dijo que yo le daba asco en las redes sociales. Bueno, señora, yo no voy a decir lo mismo de usted. Lo que sí puedo decir es que yo, afortunadamente, no tuve un padre como el suyo, que era un traidor. Eso es todo. Pero volviendo al caso de las viudas, hay otro caso importante, que es el de esta señora que ven aquí, que probablemente muchos no la recuerden. Esta señora se llama Corazón Aquino y ella es la viuda de Benigno Aquino. Benigno Aquino era un férreo opositor a la dictadura filipina que se fue al exilio inclusive, y de verdad que yo creo que una de las grandes imágenes que ha dejado el periodismo mundial fue el regreso de Benigno Aquino a su país. Y bueno, y bajarse el señor en el aeropuerto y ser asesinado a tiros en la escalerilla del avión. Esto ocurrió. Cuando a Benigno Aquino lo asesinan, nació, por supuesto, murió un hombre, nació un mártir, y surge su esposa, Corazón Aquino, como símbolo del sufrimiento de los sometidos por esa dictadura.
Y al final, ¿qué ocurrió? Que la señora logra llegar a presidenta. Bueno, por supuesto que pasaron muchas cosas en el camino, hubo que pasar por muchas cosas más, pero bueno, así ocurrió. Pasará lo mismo, o sea, para que vean que la esposa de Navalny, la viuda de Navalny no es la primera. Nos gustaría pensar que es la última. ¿Tendrá el mismo destino la viuda de Navalny que sus predecesoras, Corazón Aquino y Violeta Barrios de Chamorro? ¿Logrará transitar el camino de su marido para lograr lo que su marido quería, que era una democracia en su país? Está por verse. Nos tocará verlo o no. Bien, tenemos muchos comentarios de toda la gente que se encuentra en vivo viendo esta transmisión. Vamos a leer algunos de esos mensajes. Gracias a quienes se encuentran allí con nosotros, haciéndonos saber de su sintonía en distintas partes del mundo. Juan Santos nos dice: sandinismo, chavismo y comunismo son más de lo mismo. Saludos a Edward Zuleta, que nos hace siempre el honor de su sintonía y de su saludo, igual que Javi Aleluya, igual que... mira, aquí está María Eugenia. Saludos a María Eugenia. Ya la gente de la Posada Somavilla, activados en la transmisión. Quien vaya este fin de semana a la Posada Somavilla, a la barra de la Posada Somavilla, pidan a mi nombre una Gilda. Diga, mira, yo creo que me sirvan la tapa favorita de Daniel, que es una Gilda. Me la anota ahí, María Eugenia, que cuando yo vaya la pago. Saludos a la gente de la Posada Somavilla. Saludos a Yanni Tier, quien nos dice, nos hace llegar también sus saludos. Saludos, estimado Jan. En efecto, la dictadura filipina de Ferdinand Marcos fue la que asesinó a Benigno Aquino. Y entonces aquí es donde vemos la cosa. Fíjese cómo Filipinas y Nicaragua terminan teniendo una historia parecida. Fíjate tú lo que ocurrió. Ferdinand Marcos asesina a su más férreo opositor, que era Benigno Aquino. Muere Ferdinand Marcos. La loca de su esposa, que era Imelda Marcos, que tenía 30,000 pares de zapatos. Una rolo de loca, pana. O sea, una Cilia, pero filipina. Cilia, era igualita que Cilia. O sea, con esa afán por lucir y tal. La señora tuvo el cadáver momificado del tipo y le lloraba todos los días frente a la cámara. Era una cosa patética. Violeta Chamorro logra llegar a la presidencia de Nicaragua, encima de lo que se pensaba era el cadáver del sandinismo. Corazón Aquino logra llegar a la presidencia de Filipinas, pasando por encima de lo que se pensaba era el cadáver del régimen de Ferdinand Marcos. ¿Quién está gobernando hoy en Nicaragua? Daniel Ortega, el sandinismo. ¿Quién está gobernando hoy en Filipinas? El hijo de Ferdinand Marcos. Para que ustedes vean que la historia de la infamia se tendrá que escribir con la sangre de los inocentes, porque lamentablemente aquí lo que estamos es en la barbarie continua, de verdad. Uno no sabe, de verdad, qué contarán. Yo a veces me acuerdo de Residente, ¿qué pensarán de nosotros en Japón, Pon? Oye, ¿qué escribirán de nosotros los historiadores dentro de 200 años? Como las contradicciones de nuestras barbaridades, no lo sé. Saludos, Mohamed Akur, siempre en sintonía. Desde Georgia, Estados Unidos, se encuentra Kenis Acosta. Gracias, Kenis, por estar allí. De la vela de coro me saluda Luis Muitiola, cuna de mi abuelo. Claro, de mi abuelo, de la vela de coro era mi bisabuelo, José López Peinate. López Peinate se llamaba él. Allá de la vela de coro. Y allá huyó, como decía. Era un huido de la época de la motonera. Desde Punto Fijo también. Oye, pero hay un poco de falconianos aquí. Hoy es el día de la Federación, recordando que Ezequiel Zamora lo mataron en el mismo campo federal. La traición presente desde tiempos remotos. Bueno, Zamora, que era esclavista. ¿Sabían eso? Zamora, Ezequiel Zamora, al cual el chavismo tiene como símbolo de hecho, de su árbol de las tres raíces, que es Bolívar, Zamora y Simón Rodríguez. Bueno, Ezequiel Zamora era dueño de esclavos. Y los tuvo hasta que decretaron la libertad de los esclavos. Y fue a cobrar la indemnización. Porque la ley de libertad de los esclavos incluía una indemnización para los dueños de esclavos. Para manumitir a los esclavos, le daban una indemnización al dueño de los esclavos. Bueno, Ezequiel Zamora era dueño de esclavos. Y le pagaron y cobró la indemnización. Ese hombre que decía tierra de hombre libre. Sí, cómo ni es. Ay, Dios mío. Qué terrible es conocer la historia a veces.
Por eso que uno termina siendo el enemigo de todos. Desde el Bronx, Jorge, vale, saludos, estimado Jorge, saludos a toda tu familia ahora allá en el Bronx. Espero pronto, vale, poder pasear por ahí por el Bronx. A ver si me consigo por la calle a Willy Colón. ¿Verdad? Bueno, amigos, por acá tenemos muchos reportes de sintonía. Saludos a Tamaris, que también nos está haciendo llegar uno. Tamaris es nuestra moderadora del chat. Tienen un bochinche aquí, vale, en el chat. Saludos a todos. Por estar por acá. Saludos a Connie, saludos a Norma, saludos allá en Tennessee. Oye, estás en Tennessee, Jan. Sabroso Tennessee. Tómate un whisky Borbón Tennessee por mí, ¿ok? Que me encanta. Nicolás desde Los Altos Mirandinos. Saludos, Nicolás. Saludos a Naika. Saludos a aquí. Nos dice Ciancil, el físico Andrei Sájarov, físico y ganador del Nobel de la Paz, también denunció las atrocidades de las crueldades del comunismo soviético. Se ve que el enfermo no ha mejorado, parece que no. Saludos a Emilena, saludos a Ángel, que nos dice, se le ven claramente las costuras a este ídolo de ñángaras hispanoamericanos tipo Lula, Petro, Maduro, Ortega y Sánchez. Por aquí también nos dice Ángel, todo aquel que se ha opuesto a esta joya ha muerto en circunstancias misteriosas. Si no ha sido envenenado por Novichok, lo ha sido con una tacita de té cargado de polonio 210 o se cae de un edificio. No, se resbala, no se cae, se resbala. José Gregorio nos dicen, esos regímenes horribles hechos son tan normales en esos regímenes totalitarios. Incluso en nuestra Venezuela es normal, pero en circunstancias quizás más disimuladas. Pero la gente no quiere ver más allá, lamentablemente. Desde Valladolid nos saluda Flair. Desde Madrid nos saluda Fernando, disfrutando de tu libro. Qué bueno que estés disfrutando del libro. Un gran abrazo. Desde Oregón, Rod Garrison. Desde Caracas, Ana Dos Reyes. Claudia Cantor, un gran abrazo. A Norma Gamarra también. Y a Félix Terán desde Viña del Mar en Chile. Gracias a todos aquellos que están en sintonía también desde Italia, como Franco Cristófano, y desde Chile, como Ramón Acosta. Gracias a quienes nos ven desde el Ecuador, como Norma. Y a quienes nos ven también desde los Estados Unidos, allá en Filadelfia se encuentra Moisés Moreno. Gracias, Moisés, por estar en sintonía. Saludos desde Cocurote, Yaracuy, Amixayé. Saludos a todos los yaracuyanos. Y a quienes nos ven desde Wilmington, en Carolina del Norte, también un gran abrazo. Gesell Heavy, a quien nos reporta desde allá su sintonía. Desde Orlando, Florida, hay mucha gente conectada, como Ricardo Sierra, quien nos hace saber también que se encuentra en nuestra sintonía. Y yo tengo que decirles una cosa, el que no está en sintonía, ¿sabe quién no está en sintonía? Chávez. A Chávez como que le dieron también un Novichok, pero cubano. Pero a Chávez no se lo dieron en té, se lo dieron en supositorio. ¿Cómo? Fuera de orden, fue presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios. En Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Univias y Fontes y su libro Destrucción de un país para entender el daño que nos hicieron y nunca olvidarlo. Las puertas de Santiago Don Mar, una historia para pensar. La mujer adúltera existe y no es un bolero. La mujer adúltera, un libro del doctor Danilo Tegler. Se lo repite Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Se lo repite Lara Farías.